el Perú y en Lima se habla poco de la calidad de la arquitectura. A veces hablamos más de la construcción y de cifras, de cantidad de metros cuadrados o de cantidad de viviendas que se construyen, pero se habla poco de la calidad misma que logra esta arquitectura, muchas veces traducida solamente en elementos de construcción propiamente. En un corto, mediano o largo plazo, cómo puede verse los arquitectos que somos innovadores, creativos por naturaleza, creemos que podemos presentar muchas ideas para la ciudad de Lima y Callao en general, que permitan pues que nuestros alcaldes y autoridades en general puedan hacer ajustes a la normativa, a las políticas públicas, de manera tal pues que pasemos de planificación que queda en los armarios de las municipalidades y de muchas instituciones a una planificación-acción que realmente se lleve de verdad legitimada por su gente, además, es que la gente la haga suya. A veces hacemos muchos planes en gabinete que finalmente no se llevan a la práctica por una cuestión de poca sinergia entre las partes, ¿no? Lo que llamamos gobernanza, ¿no? Entre la autoridad, la sociedad en general, ¿no? Para poder lograr cambios importantes en nuestra ciudad, ¿no? El Colegio de Arquitectos del Perú abarca 34.000 agremiados aproximadamente. Acá en Lima tenemos cerca de 17.000 ya, es decir, somos el 50% del Perú. Pero claro, nuestro ámbito geográfico a nivel de regional Lima comprende básicamente Lima Metropolitana, Lima Provincia y Callao. Obviamente el mar que está frente a Lima, ¿no? Entonces es un poco el departamento de Lima más Callao y, bueno, el ámbito pues de las islas y todo el mar, ¿no? Que está frente, ¿no? Entonces, ese es el ámbito geográfico que comprende todas las intervenciones que se propongan en la regional Lima. La arquitectura está dentro del mundo del urbanismo, o sea, el conjunto de la arquitectura hace la ciudad finalmente. Entonces, explorar más allá de solamente ver la arquitectura como el objeto arquitectónico, creo que era necesario pensar en dónde se desarrolla la arquitectura, sobre todo cuando tenemos ciudades como Lima, en las cuales hay que hacer mucho al respecto. Creo que hay que reconocer que hay mucha producción en torno a temas de investigación en general, tanto en muchas universidades que ya existen que forman arquitectos, tanto a nivel de pregrado y a nivel de posgrado en especialización. Y primero queremos ver cómo va esa producción. Se está trabajando con casi todas las universidades de Lima que permitan hacer sus propuestas de las tesis, sobre todo que hayan recibido la excelencia, o sea, que tengan las mejores calificaciones. Primero para saber qué producción hay y poder reconocerla además con una premiación, pero por otro lado también nos interesa saber cómo anda el mundo de la investigación con relación a la arquitectura y el urbanismo en la ciudad, ¿no? Y yo a la primera percepción general, yo creo que todavía es insuficiente la producción con relación a lo que pasa en la ciudad. Me parece que se está investigando mucho, pero se está utilizando muy poco de esa investigación en el mundo de la realidad de la arquitectura y el urbanismo. Y eso es algo que hay que cambiar, pero empezar a cambiarlo implica primero conocer. Creemos que en el Perú y en Lima especialmente no se está utilizando ese potencial de las universidades y de sus estudiantes y egresados para poder reformar la ciudad, hacerla mejor, con mejores ideas, como un laboratorio. O sea, creo que las universidades son laboratorios, deben ser los laboratorios de la ciudad, sobre todo las facultades de arquitectura e ingeniería principalmente, ¿no? Pero que creemos que todavía está un poco distante de lo que debería ocurrir. Con relación a la investigación, tengo que decir además que en nuestro país, lamentablemente, las investigaciones se nota que no están en el mundo inmobiliario. No vemos innovaciones que alguna universidad propiamente haya generado en algún piloto, por ejemplo, dentro del mundo privado, ¿no? Cosas que sí se dan en otros países como Colombia, por ejemplo. Yo recuerdo hace algunos años, me tocó ser gerente de desarrollo urbano en la Municipalidad de Lima, y desde ahí venían las grandes empresas de Lima, en ese momento eran Graña y Montero e Inmobiliaria, eran las más grandes que construían viviendas para Lima, sobre todo las viviendas de interés social. Y uno de los comentarios que hubo en estas reuniones fue que ellos iban a Colombia, viajaban para ver las investigaciones de los colombianos, en las cuales ellos, por ejemplo, los colombianos investigaban hasta cuántas familias puedes tener en un conjunto residencial.
llegaban a conclusiones que no más de 400, porque después de 400 empezaba la delincuencia dentro del conjunto, ¿no? Ya, porque es como que metes una cantidad de ratas en una caja, cuando hay demasiadas ratas se pelean entre ellas, ¿no? Es igual, cuando metes a demasiadas familias y no las organizas de manera arquitectónica, urbanamente, pues empiezan los conflictos, en otras palabras, ¿no? Los colombianos investigan esas cosas y van llegando a conclusiones para que los edificios se hagan de determinada manera o con ciertas restricciones, los reglamentos se ajusten a ello. Otra cosa que aportaron y que se aplicó acá en Coyique hacia el año 2013, 14, era, por ejemplo, los edificios altos, ¿no? Nuestras ciudades son de baja densidad, por ejemplo. Entonces, ellos tienen el problema, se tiene el problema que no están acostumbrados a vivir en propiedad horizontal, donde hay ascensores, donde hay áreas comunes, y descuidan porque no pagan la cuota, todos están impagos y el ascensor se malogra a los pocos años, ya no sirve, como sucede en muchos de los edificios de la avenida Tacna, que se malograron el ascensor y pues tú pasas a cierta hora de la noche y están apagadas las luces porque hay pisos vacíos. Entonces, para que no ocurra eso, ellos incorporaban en los conjuntos residenciales un aula, ¿ya? Un aula para educar a la gente. Y entonces dentro de la cuota para el pago del departamento incluían un pequeño porcentaje que ayudaba para mantener los primeros años el edificio, para que la gente se acostumbre a ver el ascensor siempre funcionando, a los edificios pintados cada 2 años, los jardines cuidados, ¿no? Y educaban, ponían una asistenta social durante esos primeros años para que permanentemente los eduque y después ellos se den cuenta que el mantenimiento es algo fundamental para que los edificios se den, ¿no? Ese tipo de cosas no vemos en las investigaciones peruanas todavía, y si entrevistáramos a gerentes de la empresa privada seguramente vamos a encontrar que hay poco de investigación en ese sentido que se esté incorporando, sobre todo el tema de la vivienda de interés social, que es álgido en nuestro medio. Yo creo que muchas, porque primero que hay que adelantarnos al tiempo, o sea, no debemos esperar que la inteligencia artificial nos desborde y que después no podamos controlarla, ¿no? Es como cuando apareció en la calculadora, primero la calculadora reemplazando a los métodos antiguos que eran para hacer cálculos, ¿no? Y después apareció la calculadora científica. Yo ingresé a la universidad a la época de la calculadora científica y ya dejaban utilizarla en la universidad, yo estudié en la uni, y antes habían regularizado el hecho de usar calculadoras, porque antes se hacía todo a mano, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser parte de la formación universitaria y de la experiencia de la profesión. ¿Por qué? Porque en principio, por ejemplo, sería ideal institucionalizar la inteligencia artificial en las universidades. De modo tal que no nos engañemos, ¿no? Porque de pronto se van a empezar a presentar proyectos que no lo han hecho los alumnos, sino lo ha hecho la inteligencia artificial, y no queda muy claro cómo la formación va ordenándose, ¿no? En ese sentido, creo que es necesario ya empezar a trabajar con inteligencia artificial, a discutirlo y a ver proyectos que se van formulando con estos mecanismos, de manera tal que el colegio ayude a que las diferentes universidades, y por supuesto la SUNEDU también, pueda pues generar sus currículas, cursos o maneras que los alumnos puedan expresarse y que obviamente los arquitectos también formados puedan incorporar esta herramienta para desarrollar de manera más práctica sus proyectos. Y el colegio está dando cursos de la inteligencia artificial, tratando de adelantarse a esto y de manera que los arquitectos, jóvenes y mayores también, por supuesto, porque es una herramienta bastante versátil, puedan acceder a ella y poder utilizarla en sus proyectos. Bueno, yo creo que muchos, ¿no? Yo creo que muchos, porque estamos hablando de ciudades que hace 50 años atrás o menos eran tan igual o menos que Perú a veces, ¿no? Y que realmente han transformado sus realidades en cerca de 40 años, de volverse de aldeas o pueblos muy pequeños a volverse casi megaciudades, o sea, ciudades inmensas, ¿no? Yo hace poco estuve en China y realmente estuve en un pueblo donde que me comentaban las personas de allá que hace 20 años era muy pobre. Y ahora estaba en esa ciudad edificios mucho más grandes que en San Isidro. El promedio era de 40 pisos, 40, 50 pisos, 30 pisos, ¿no? Todo era muy grande. Estaban los mejores hoteles, una infraestructura fantástica y tremenda,
tú no podrías creer cómo en 20 o 25 años se habían transformado realmente. Es decir, lo que pasa es que estos países del Asia se han vuelto prácticamente la gran industria del mundo, ¿no? La gran manufactura del mundo. Entonces, en muy pocos años han tenido que crecer muy rápidamente, ¿no? Entonces, mientras que el mundo y el Perú, por supuesto, como parte del tercer mundo, requieren sus ciudades reconvertirse y generar nuevos modos de hacer las cosas, como dicen las Naciones Unidas, hacia el 2050 o 2060, la población del mundo se va a duplicar. Imagínate si ahora vivimos en más del 70 o 80% en asentamientos humanos, ¿qué pasará si se duplica la población? ¿No? Es decir, ya la mayoría de nosotros va a tener que vivir en asentamientos humanos porque el Estado y los arquitectos no vamos a haber podido proyectar o tener la capacidad de hacer ciudades pues dignas para vivir, ¿no? Y en ese sentido creo que o se cambian los modelos y los paradigmas como construimos la ciudad, o vamos a tener que resignarnos a tener ciudades cada vez más pobres. Y yo creo que en ese sentido el Asia, estas ciudades como Singapur, Shenzhen, son un ejemplo que hay que imitar y hay que seguir. En principio creo que este siglo XXI, yo me gradué hace 36 años, es decir, primero pasamos los años 90, que fueron años muy convulsionados, la década del 90, donde las cosas eran muy distintas ahora. Creo que a partir del año 2000, o sea, en el siglo XXI propiamente, han habido muchas reformas en el Estado que han cambiado la mirada de lo que pasa en nuestras ciudades. Creo que se ha avanzado y se ha avanzado bastante. Todavía no lo suficiente como para encontrar grandes cambios en las ciudades, pero, por ejemplo, en todo este tiempo, que son más de 25 años, el tema participativo ha avanzado muchísimo, ¿no? Ya está regulado en principio. El tema del desarrollo sostenible también. Ya el Perú forma parte del grupo de Naciones Unidas, de esos conceptos de arquitectura y desarrollo sostenible con mucha más fuerza. Veo que las universidades también enseñan arquitectura en esa línea, y lo cual me parece correcto. Tenemos ya un acuerdo nacional que se creó hacia el año 2003 con las políticas de Estado que en los 90 no existían, y justamente a raíz del cambio de los gobernantes de los 90 a los de este siglo, ha habido un tema de políticas públicas que se han instaurado, y con ello se crean los gobiernos regionales que en los 90 tampoco existían. Y entonces una reforma del Estado interesante que ha permitido o que está permitiendo organizar al país mejor. Todavía fallida en muchos casos, porque todavía creo que los gobiernos regionales no asumen el rol que deben asumir en el tema territorial, digamos, con la efectividad que deberían hacerlo. Todavía el tema territorial muy desvinculado del tema urbano, creo yo. Acaba de salir la ley de ordenamiento territorial hace un par de meses y el reglamento ha salido este fin de semana. Entonces, creo que ese tipo de dispositivos van a ayudar si se manejan de la manera adecuada o reglamentados y efectivizados de la manera adecuada, van a ayudar a hacer cambios en general. La ley DUS, que recién sale en 2021, mientras que España en 1950 hace su primera ley del suelo, en el Perú recién la hacemos en el 2021, creo que eso es algo importante, es un hito importante que cambia, digamos, la visión, que desde la ley tenemos que empezar a cambiar los procesos. Los reglamentos demoran mucho en salir, todavía el tema de la vivienda social creo que no está bien manejado, si bien hubieron avances al comienzo, después creo que hubieron retrocesos, y otra vez seguimos con el problema de que el déficit de vivienda sigue incrementándose. Ahí me parece que hay todavía que hacer ajustes. La normativa se empieza a desordenar nuevamente, el reglamento de edificaciones que hicimos hace algunos años ya requiere una actualización integral. Falta agregarle un capítulo de renovación urbana que no existe. Ese reglamento está hecho solo para construcciones nuevas, y gran parte de nuestras ciudades, sobre todo en el caso de la ciudad de Lima, están para renovarse, ¿no? Entonces creo que ahí hay cosas que se tienen que trabajar todavía. Pero yo creo que el espíritu sí es bueno. Estamos en un momento interesante para el país. Esta visión de que vengan gente de fuera a raíz del nuevo puerto de Chancay, que nos pone en las miras del mundo, ¿no? Donde Estados Unidos y China están en una lucha por la hegemonía comercial en general. Entonces, y el Perú está en el medio, ¿no? Este hub que se crea, que antes solamente existía en Norteamérica, ahora lo hemos traído a Sudamérica, y justamente en el Perú, en Chancay, nos genera una expectativa con toda esta parte del territorio, esta parte de la región,
¿no? Que va a generar oportunidades de todo tipo, no solamente para los peruanos, sino también para sus ciudades, que es donde se desarrollan las principales actividades y, por supuesto, pues la arquitectura, ¿no? Si hacemos sinergia entre todos, yo creo que podemos dar un gran aporte a nuestra sociedad en general y a la mejora de nuestras ciudades. Entiendan que la nueva generación de arquitectos, sobre todo, son quienes tienen que recibir el legado de lo que hay que hacer de acá al futuro, ¿no? Y en el presente, y hay que empezar en el presente.